El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Pues bien, mis hermanos, llegamos ahora a nuestro último capítulo de nuestro estudio expositivo de Hebreos capítulo 11, en el que estamos aprendiendo sobre la fe verdadera. Hasta aquí el autor de Hebreos nos ha mostrado lo que es la fe desde la perspectiva de Dios y cómo es que Dios ha justificado a hombres imperfectos e indignos solo por obedecer a su llamado de creer y de confiar en Él, poniendo su fe en lo que es correcto. Esto es, en la promesa de Dios de una justicia perfecta efectuada por Él para todos los hombres. De esto ya vimos entonces a Abel en el versículo 4, vimos a Enoc en el versículo 5, a Noé, versículo 7, a Abraham, versículos 8 al 10, a Sara, versículos 11 y 12, a Isaac en el versículo 20, a Jacob en el versículo 21, José, versículo 22, vimos la fe de Moisés en los versículos 23 al 29, Josué y una nueva generación de judíos que se tomaron Jericó en el versículo 30, y también vimos la fe de Rahab, la ramera, en versículo 31. Junto con ellos entonces también estamos viendo las características que tiene la fe verdadera, lo que la fe hace, lo que acepta y lo que rechaza. Y ahora llegamos entonces al final de nuestro estudio viendo otros ejemplos más. Lo que Dios hace a través de la fe, versículos 32 al 40. Dice así los versículos 32 al 34. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Para terminar, entonces, el autor de esta carta menciona a otros personajes más como modelos de fe correcta. Y en este punto es muy importante que tengamos en cuenta que estas personas no están en este listado porque hayan sobresalido en su excelencia personal, porque por lo general los hombres tendemos a idealizar a otros hombres por sus logros personales, por su buen comportamiento, sus obras de bondad o su devoción a Dios. Mayormente se hace con los grandes personajes bíblicos, quienes son elogiados y admirados por ser muy buenos, entre comillas, pero nada más lejos de la verdad. Todos ellos fueron hombres imperfectos y en muchos casos muy pecadores. Y si están aquí nombrados en los textos sagrados, no es por algún mérito personal, el cual no tenían, sino más bien por lo que Dios hizo en ellos cuando estos decidieron creerle a Dios y decidieron poner su fe en Él. Todos ellos de muchas maneras y muchas veces fallaron en su comportamiento. Al ver la vida de estos hombres del Antiguo Testamento, vemos que eran hombres de fe verdadera en el Dios verdadero, pero no eran hombres de conducta apropiada. Incluso su fe en muchos casos fue inmadura y sus obras fueron cuestionables. Veamos los que menciona este versículo entonces. Menciona en primer lugar a Gedeón, quien tuvo una fe débil, muy débil e inestable. Dudó de la promesa de Dios y pidió señales adicionales. Lo puede ver en Jueces 6, 36 al 40. Pero por su fe en Dios fue conducido por él y derrotó a los madianitas con un pequeño grupo. Eso lo vemos en Jueces 7, versículos 19 al 22. También menciona a Barak, quien mostró inicialmente falta de fe y cobardía. Tuvo que recibir el estímulo de Débora para actuar con valentía, pero luego, por su fe correcta en las promesas de Dios, fue guiado por él para derrotar a Sísara y al ejército cananeo. Puedo verlo en Jueces, capítulo 4, versículos 8 al 16. También nombran a Sansón, un personaje muy conocido. Este tampoco fue un excelente siervo de Dios. Fue rebelde y desobediente a sus padres, se alejó de sus instrucciones y, llevado por sus deseos lujuriosos, se dejó seducir por Dalila, dándole la espalda a Dios. Y al final, cuando ya le habían sacado los ojos, volvió a la fe en Dios y terminó entregando su vida, derribando el templo de Dagón y matando con él a muchos filisteos. Lo vemos en Jueces capítulo 16, versículos 4 al 30. También se nombra a Jefté, quien fue impulsivo y en su imprudente afán por pactar con Dios, hizo un voto que nadie le pidió hacer, perjudicando de esa manera de por vida a su hija. Pero por su fe en Dios derrotó a los amonitas en batalla. Jueces capítulo 11, versículos 30 al 40.
También menciona entonces al conocido David, quien cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de Urías, heteo. Falló como rey, David falló como padre justo con sus hijos, que luego le trajeron más desgracias y dolor. Lo puede ver en 2 de Samuel, capítulos 11, versículos 1 al 27. Sin embargo, por su fe en el Señor, conquistó a sus enemigos y estableció a Israel como potencia. También nos menciona a Samuel, quien fue liviano, flojo y permisivo en su disciplina con sus hijos, los cuales se apartaron de los caminos de Dios y así, siendo corruptos, Samuel los designó como jueces sobre Israel. No obstante, fue fiel al llamado de Dios desde niño. Dios le usó como profeta y él intercedió por el pueblo de Dios, guió espiritualmente a Israel, con su oración trajo victoria sobre los filisteos. Lo puede ver en 1 de Samuel capítulo 7, versículos 5 al 10. También ungió a los primeros 2 reyes de Israel, quienes fueron Saúl y David, y obedeció la dirección que Dios le ordenó. Estos ejemplos demuestran que la salvación y la redención que Dios brinda no se basa en la perfección moral de los hombres, sino en su confianza en Dios, aun a pesar de sus debilidades. Dios los usó poderosamente a todos ellos cuando ellos pusieron su fe en Él, y por eso están mencionados en esta lista de héroes de la fe. El Espíritu Santo los pone aquí no para que los idolatremos y los exaltemos creyendo que eran grandes hombres por sí mismos o por sí solos. No, para nada. Están aquí para que veamos lo que Dios puede hacer en hombres comunes y corrientes, pecadores, imperfectos, defectuosos, inmaduros, impulsivos, inseguros, cobardes, faltos de dominio propio y demás. Y lo dice también los versículos siguientes. Versículos 33 al 34. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Así que no es un error que estos personajes con tantos defectos y con tantos errores estén en esta lista. Sus vidas son un ejemplo de lo pecadores que somos todos los hombres y de cuán bajo podemos caer en nuestras propias fuerzas y en nuestro ego cuando nos alejamos de Dios. Ellos son un ejemplo de todo lo que no debemos hacer o imitar de ellos y de lo que sí debemos imitar, lo cual aquí es su fe y en dónde fue depositada, en las promesas futuras de Dios. Eso es lo único que Dios ve en ellos para obrar en ellos. A ninguno se exalta aquí por sus logros personales, sino por lo que lograron por la fe. De manera que el único que puede y debe ser elogiado y exaltado en esta lista de personajes es solo el Señor, que está aquí detrás de bambalinas, obrando de manera maravillosa en la vida de estas personas. Esto nos enseña lo que Dios puede hacer con cualquiera que decide creerle a Él. Ahí es donde debemos poner nuestros ojos, en el único hombre bueno, recto, justo, íntegro, intachable, perfecto, valiente, maduro y obediente a Dios en todo, que se manifiesta con todo su poder en aquellos que depositan su fe en Él y en su justicia perfecta. Este es el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Todo estudiante fiel de la palabra de Dios sabe bien que todas estas personas mencionadas en esta lista y otras más a lo largo de toda la Biblia, con su correcto proceder obediente a Dios, reflejan al Mesías prometido en alguno de sus atributos. Estos se vuelven un tipo o un ejemplo o un reflejo de Cristo, y no por ellos mismos, porque sean muy buenas personas, ya que ninguno es bueno, sino porque son usados por el mismo Dios cuando deciden creer en Él y en sus promesas. Dios los toma, los limpia, los moldea, los transforma, los usa para que revelen la gloria de Dios en sus vidas. Y así sigue siendo el día de hoy con todo aquel que se rinde a Cristo y a su Evangelio. De manera que esta lista nos es dada para que en ellos veamos reflejada nuestra propia impiedad, para que entendamos que nosotros no somos más especiales, sobresalientes ni mejores que ellos, para que entendamos que ninguno estamos exentos de caer en los mismos pecados de ellos o tal vez peores,
para que veamos las consecuencias de sus actos y la disciplina que les vino de parte de Dios cuando actuaron apartados de sus normas. Y así con ello seamos también nosotros sabios en no seguir su mal ejemplo, sino su fe correcta. Ahora preguntémonos a nosotros mismos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Tenemos tanto la doctrina correcta como la fe correcta? Eso es importante en estos versículos. Pasamos a los versículos 35 al 38 que dicen lo siguiente. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Usted puede pensar aquí en Pedro, en Pablo, en Juan. Versículo 37, fueron apedreados, como Esteban, fueron aserrados, como Isaías, fueron tentados, muertos a espada, como Santiago y Pablo, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, es decir, como Juan el Bautista, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Estos pasajes nos revelan un atributo de la verdadera fe correcta que muchos se niegan a aceptar, el sufrimiento. Y es que mucho del evangelio que se comparte hoy en día pasa por alto esta realidad que les espera a los verdaderos creyentes. Si se fija bien, lo que más proclaman, anuncian y promueven los pseudocristianos del día de hoy es una vida abundante en éxito, una vida abundante en riquezas materiales, libre de toda clase de enfermedad, libre de toda clase de dolor y de angustia. Pero ante estos versículos, ¿qué tienen que decir los modernos predicadores de la prosperidad? ¿Cómo pueden justificar su falsa doctrina de que los cristianos, por ser hijos del Rey, no pueden padecer pobreza, enfermedades o desgracias? El autor de esta epístola, el Espíritu Santo, pasa ahora a recordarles a estos creyentes judíos cómo sus antepasados también sufrieron de muchas maneras por causa de su fe. Algunas mujeres sufrieron por un momento, pero el dolor pasó cuando sus hijos volvieron a la vida. Es lo que dice el versículo 35 en la primera parte. Elías, por ejemplo, devolvió a la vida al hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17, versículos 8 al 23. Y su sucesor, Eliseo, hizo lo mismo con el hijo de la mujer sunamita, en Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 18 al 37. Estas madres y estos profetas creyeron en Dios para la resurrección y la vieron manifestada en sus vidas, en la vida de sus hijos. Sin embargo, no siempre fue así. Muchas de estas aflicciones mencionadas aquí fueron a largo plazo e incluso de toda una vida. Y el punto a resaltar es que el Señor nunca abandona a los suyos, a los que han puesto su fe en Él, y Él está con ellos en sus peores momentos, alentándoles y fortaleciéndoles para resistir las pruebas en medio de su infinita paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque a veces la voluntad de Dios para los suyos es que conquisten en luchas, pero también que permanezcan con Él en ellas. Y en ambos casos su victoria siempre será una conquista de tipo espiritual. De hecho, a veces se requiere más valor para mantenerse firme en la adversidad que para ganar una batalla. Cuando se necesita más valentía, se necesita también más fe. Para el verdadero creyente, ninguna aflicción será motivo para negar o comprometer la fe en el Señor. Este es el epicentro, el ápice, el pináculo de la fe verdadera. La disposición para aceptar lo peor que este mundo caído nos ofrezca, la muerte, ya que el verdadero creyente confiará en lo mejor que Dios le ofrece, la resurrección. Y es que a lo largo de toda la historia tenemos miles de testimonios de fieles que han muerto de las peores formas y que siguen muriendo así. Cada vez que se recuerda la semana de pasión del Señor Jesucristo, muchos suelen enfatizar que la terrible agonía de nuestro Señor en Getsemaní se debía a que Él ya estaba previendo con antelación el terrible martirio que los romanos le darían. Eso es absurdo, nada más lejos de la verdad. A lo largo de la historia, un incontable número de cristianos han experimentado las torturas más indescriptibles. Y aún así es el testimonio de tanto simpatizantes como enemigos de la fe, por igual,
que todos ellos en su inmensa mayoría han ido a la muerte sin ningún temor, con coraje, valentía y hasta cantando con gozo en sus corazones, sabiendo bien a qué se enfrentaban. Preguntémonos, ¿hemos de creer entonces que los seguidores del Mesías enfrentaron la muerte y algunos una peor manera de morir, con mayor entereza, con mayor gozo inefable, mientras que el capitán de su salvación se encogió atemorizado en un jardín por una tortura similar? ¿Acaso estas personas fueron más valientes que el Mesías? ¿Acaso tenían estos más fe y más fuerza de espíritu que el mismo Dios hecho hombre? ¿Cómo es posible que Jesucristo, el único hombre que puede dormir en paz en medio de una terrible tormenta, mientras que sus discípulos están espantados por ella, el único hombre con el poder para lograr que hasta los cielos obedezcan su voz, el único hombre del que los demonios huyen aterrados con su sola presencia, el único hombre que ha vencido al diablo en sus atrevidas insinuaciones de tentación, el único hombre que demostró su absoluto poder sobre la muerte, resucitando a los hombres, ¿puede entonces ahora estar más aterrado y entrar en tan terrible agonía por enfrentarse al cruel castigo de los romanos, que también sus mismos seguidores se enfrentarían por él con gozo, alegría, valor y esperanza? ¿O no será más bien que la copa de la que nuestro Señor habla representa un terror infinitamente más terrible y horroroso que cualquier crueldad humana, y que precisamente ninguno de sus discípulos, ninguno de sus seguidores enfrentaremos jamás gracias a que Él lo enfrentó por nosotros? Presta atención, por favor, y escucha bien. Para el verdadero creyente, las tentaciones, el rechazo, los vituperios, las persecuciones, las cadenas, las prisiones, los azotes, las torturas, el ser apedreados, aserrados o muertos a espada, nada de eso se compara con lo que Cristo sufrió verdaderamente en el Calvario: el juicio y la ira y la separación de Dios. Y el mundo será juzgado y castigado por Dios por haber perseguido con sufrimiento a Cristo y sus fieles, mientras que los creyentes, por haber resistido esos sufrimientos, recibirán resurrección y recompensa en el reino de Dios. Los verdaderos fieles de Dios estamos dispuestos a recibir lo peor de este mundo antes de comprometer nuestra fe en el Señor, que nos ha salvado del juicio eterno de Dios que merecemos por pecadores. La pregunta es si tú estás dispuesto o dispuesta a sufrir de esta misma manera. No debemos olvidar quiénes son los destinatarios de esta epístola: los hebreos. Hebreos convertidos al cristianismo, que habían dejado atrás las caducadas costumbres religiosas del judaísmo. Esos eran judíos cristianos que estaban siendo buscados, perseguidos, arrestados, azotados, maltratados y asesinados por haber entregado su vida a Jesucristo y haberlo proclamado como Mesías y Señor, como Rey de sus vidas. Y por eso tenían la tendencia natural a aislarse, a esconderse, a no visitarse entre ellos y a no congregarse. Estos creyentes no tenían la libertad para anunciar públicamente sus servicios y para reunirse en un salón a cantar a todo pulmón, por miedo a ser encontrados y capturados. Ante esta situación tan dura, tan triste y tan dolorosa, es que el autor de esta carta les dice en el capítulo 10, versículo 25, que no dejen de congregarse y que se animen entre ellos en medio de todas estas pruebas. Mientras que el día de hoy, que aún no estamos sufriendo del todo esta persecución, porque existe una supuesta libertad de culto, el día de hoy muchos creyentes no se congregan porque está haciendo un día muy bonito, con mucho sol, y hay que aprovecharlo más bien para salir de paseo con la familia. O no se congregan porque está haciendo mucho frío y es preferible quedarse abrigados en casa. O no se congregan porque aceptan invitaciones o compromisos de otras personas fuera de la iglesia. Justo ese día y a esa hora que la iglesia se reúne, se congrega para compartir. O muchos no se congregan porque se ha trabajado muy duro durante toda la semana y el domingo es el único día que se tiene para descansar plácidamente. Hoy que no somos perseguidos a muerte,
La prioridad de lo que debería ser sagrado no está en la iglesia. Por eso vemos que esta epístola no es para todo el mundo, es solo para creyentes convertidos por el Evangelio, para aquellos que tienen claro que si en esta vida no sirven al Señor, no tiene sentido vivir. El verdadero convertido sabe, al igual que el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. El verdadero convertido anhela junto con Pedro una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 4. El verdadero convertido entiende que el Señor no les promete a los suyos liberación de todos los sufrimientos en este mundo y por eso debe tomar diariamente su cruz y seguirle. Mateo 8:34. Y el verdadero creyente sabe bien que si a su Señor lo persiguieron, a él o a ella también le perseguirán. Juan 15:20. Sin embargo, aun y con todo, se gozará en sus sufrimientos por causa de Cristo. Versículos 39 y 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Este versículo pareciera que estuviera mostrando una contradicción cuando dice que estos hombres de fe no recibieron aún lo prometido. Pero recordemos que hay dos tipos de promesas de Dios. En primer lugar están las promesas terrenales, las cuales sí recibieron estos hombres. Estas promesas son el hacer una gran nación de una simiente para que recibieran una tierra prometida, la cual ya vimos que sí la recibieron. Y el esperar un libertador prometido por Dios, el cual estos hebreos creyentes que recibieron esta carta sí llegaron a saber quién era y lo conocieron personalmente y también a través del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar están las promesas eternas, las promesas de una vida terrenal inmaculada y perfecta en un mundo nuevo, con una nueva creación y viviendo para siempre en gozo y paz absoluta con nuestro Rey y Salvador justo, Jesucristo. Y es a esta promesa, a las eternas, a las que se refiere este versículo 39. Y es ahí donde aún sigue apuntando la verdadera fe. Por eso es que el verdadero evangelio de salvación trae una esperanza única y poderosa que mantiene firme al verdadero creyente aún en medio de las peores circunstancias que se le presenten en este mundo corrupto. Esa esperanza futura, perfecta en la gloria, con el Rey de gloria y en su reino, es lo que hace que el verdadero creyente pueda levantarse con gozo y paz indescriptibles, aún en medio del dolor más grande. Su fe verdadera no está puesta en falsas promesas de gloria, de fama, reconocimiento, riquezas y lujos de este mundo corrupto y temporal, sino que está puesta en el reino material y eternal de Dios. De hecho, esta promesa ni siquiera la han recibido los hombres de fe de todo el Antiguo Testamento. Los creyentes verdaderos desde Adán hasta el día de hoy que han muerto, están con el Señor en los cielos a la espera de que se acabe este tiempo de la paciencia de Dios para que nosotros y los futuros creyentes nos encontremos juntos para recibir ese nuevo reino de Dios que aún no ha sido creado. A eso es a lo que se refiere el versículo 40. Esa nueva tierra y esos nuevos cielos, al reino de Dios, a Dios reinando sobre el verdadero convertido y el convertido teniendo a Jesucristo como Rey. El reino de Dios es esa esfera, ese ámbito de la vida de una persona que ha conocido el Evangelio de Dios y en arrepentimiento a Él se ha puesto bajo la soberanía, la autoridad y el reinado de Jesucristo para ser guiado por los valores de la palabra de Dios, desarrollando el carácter de Cristo, que lo tenemos en Gálatas capítulo 5:22, el fruto del Espíritu. Y el reino de los cielos es el reino literal, material, visible, audible y palpable que Dios le tiene prometido a los suyos para que vivamos para siempre en su presencia y con Él. ¿Será usted uno de esos convertidos que recibirá ese reino? ¿Está usted seguro o segura de tener la verdadera fe que lo llevará a ese reino? ¿Está viviendo el reino de Dios en su vida, teniendo a Jesucristo como su Rey? La única manera es solo a través de la verdadera fe.
La fe que le cree a Dios cuando Él nos dice en su palabra que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apropiamos de esa justicia que Dios llevó a cabo sobre su Hijo Jesucristo, derramando sobre Él la ira y el castigo eterno que nosotros merecemos por pecadores, y si creemos que Dios mismo le levantó de los muertos al tercer día para llevarle en cuerpo a los cielos y sentarle a su diestra, coronándolo de majestad como Rey sobre todo lo creado, entonces Él nos tomará, nos perdonará los pecados y nos lavará de todas nuestras impurezas, nos declarará justos ante Él, nos aceptará como sus hijos y nos dará la vida eterna con Él en ese reino nuevo que ha prometido para nosotros. ¿Puede usted creer en esto? ¿Tiene algún argumento o prueba racional para creer y confiar en que Dios va a cumplir con esta promesa tan maravillosa? La fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento o una actitud positiva fuerte. La fe es la certeza, la seguridad, la convicción firme de que lo que se espera y no se ve es verdadero, basado en argumentos reales, objetivos y comprobables. Así, de esta manera, entonces vemos que la fe correcta y verdadera está apoyada sobre la base sólida de la palabra de Dios, versículos 11 al 12. Está en la boca del verdadero creyente, versículos 13 al 14. Siempre será fiel, valiente, obediente y perseverante a las promesas de Dios porque se alimenta de la palabra de Dios y tiene la teología correcta, versículo 15. Tendrá el respaldo de Dios porque Él será fiel en cuidar y perseverar esa fe que se ha resguardado en Él, versículo 16. Esa fe es personal y será probada por Dios para que sea madura, más fuerte, más firme, más sólida y dé testimonio fiel para que otros acudan a Cristo para salvación, versículos 17 al 19. Es una fe que dará un testimonio fiel hasta la muerte, versículos 20 al 22. La fe verdadera acepta los planes de Dios, versículo 23, la provisión de Dios, versículo 28, y la promesa de Dios, versículo 29, y rechaza el prestigio del mundo, versículo 24, el placer y la plenitud del mundo actual, versículo 25 al 26, y el temor del mundo, versículo 27. La fe verdadera supera las pruebas, versículos 30 a 31, resalta a Cristo, versículos 32 al 34, persevera en el sufrimiento, versículo 35 al 38, y lleva a la salvación, pues su esperanza está puesta en las promesas futuras de Dios, versículos 39 y 40. Los hombres no somos justificados por Dios por nuestras propias obras de bondad. Somos justificados por Dios al poner nuestra fe en el lugar correcto, esto es, en la promesa de Dios de una justicia perfecta efectuada sobre Jesucristo. Y espero que esa sea también su fe. Así llegamos al final entonces de esta preciosa serie. Demos gracias a nuestro Señor. Oremos para que llegue a nuestros corazones su palabra y quede guardada, dando fruto para su gloria. Amén. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.